Dios te bendiga, te invito a ver esta predicación hasta el final que tiene como mensaje la última llamada. Espero que sea una bendición y reflexión para tu vida. Saben ustedes que hace unos 2 años en Australia me acordé de este tema y creo que lo prediqué con otro pasaje bíblico, pero la ilustración, el tema lo tomé de una experiencia que una vez una mujer en Venezuela, en una vigilia que tuvimos llena de la gloria de Dios, en el estado Apure, en una población de ese estado, tuvimos una vigilia muy bendecida hace más de 30 años, donde estábamos fundando iglesias en esas llanuras, tanto colombianas como venezolanas. Y una noche una mujer pasó al frente, muy conmovida, tocada por Dios. Y entonces nos contó un sueño o revelación que había tenido días antecitos de la vigilia, y que en la vigilia ella ratificó ese sueño. Ella había entregado su vida a Cristo, pero ella vivía con un hombre que no era su esposo. Se había roto su hogar antes, el primer matrimonio, y ella estaba joven y buscó otra compañía. Pero esta mujer, al entregar su vida a Cristo, empezó a sentir el cargo de conciencia y a ver que no estaba bien vivir en esa condición a la luz de la palabra de Dios. Empezó una lucha interna en ella, según nos decía, con lágrimas, porque por una parte ella quería agradar a Dios, puesto que ella había sentido su presencia el día de su conversión, pero por otra tampoco quería dejar a este hombre, que a su vez también era casado con otra. De manera que esta mujer estaba en un dilema tremendo y oraba, incluso aprendió a ayunar muy temprano para que Dios le resolviera. Pero ella nos decía, entre más oraba, el sentimiento era más fuerte hacia ese varón, y ella no podía romper esa relación tan fácil. Hasta que una noche previa a esa vigilia, unos cuantos días antes, esta mujer tuvo una revelación. Dice que de rodillas orando ella y llorando, su marido había salido, ella estaba sola. Ella vio que había un barco, se vio en un muelle y había un barco próximo a partir. Y dice que ese barco era blanco total y lleno de puros gente llena de gozo, de alegría. Ella oía cánticos allí. Dice que era como un crucero enorme, pero había mucho gozo entre ese pueblo, mucha alegría. Ella intuyó en la revelación que era el pueblo de Dios que estaba próximo a partir. Pero ella notó que el capitán del barco era el Cristo de la gloria. Ella dice, yo en la revelación lo identifiqué, cómo me miraba con tanto amor y me invitaba una y otra vez, me llamaba para que subiera. Y dice que ella intentaba alcanzar la escalinata del barco y él se vino de la cabina y se vino cerca de la escalinata y le tendía la mano para que subiera y la llamaba con insistencia. Dice que ella intentaba tomar la mano, pero de la otra mano el hombre la alaba. Ella en el sueño se veía que estaba en una condición neutra muy difícil, porque ella quería subir, pero el hombre la quería regresar. Y en esa batalla ella estaba, y el barco pitó, ya empezaba a alejarse del muelle, la escalera temblaba ya para retirarse. Ella desesperada quería subir, y dice que de pronto el capitán le hizo el último intento por agarrarla de la mano para izarla y subirla, y en ese momento el hombre le hizo demasiada fuerza y ella no alcanzó la mano. Y ella dice que la revelación, los dedos tanto del maestro como de ella se rozaron, y él intentó y no pudo, y luego lanzó un pitazo al barco, y dice que se alejó ese barco del muelle mientras Cristo le hacía la última llamada. Alabado el nombre de Jesús. De rodillas llorando dijo, esta noche tomo la decisión, y hasta el día de hoy esa mujer persevera y vive para la gloria y alabanza del Dios del cielo. Acató el último llamado, en el último momento esta revelación le dio la fuerza, la determinación para romper una ilícita relación y enrumbarse en el camino correcto delante de Dios. Este lema que se está usando en esta convención no es en vano. Estoy seguro que se oró por él, porque nosotros no podemos hacer cualquier cosa porque nos parezca o nos provoca. Aquí detrás hay un profundo sentido espiritual. El pasaje que acabé de leer con ustedes es el llamamiento de Moisés, muy conocido en la palabra. Amén, hermanos. Como este hombre, después de toda la historia que ya ustedes conocen, se tiene que partir de una manera apresurada, de una manera obligada, a tierra de Madián, y allá apacentando ovejas de su suegro Jetro, tiene esta hermosa visión que cambió su vida y transformó su existencia, que le dio otro rumbo, porque Moisés estaba postulado para haber sido un faraón egipcio.
Amén. Puesto que a él lo crió, lo prohijó la hija de Faraón. De manera que cuando esa hija hubiera sido faraona y muere, Moisés estaba en esa línea. Pero dicen Hebreos que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que él no quiso palacio, sino que se fue al pueblo de Israel en el desierto. Amén. Pueden alabar el nombre del Señor. Cuando yo me incomode aquí, ustedes alaben allá, por favor. Alabado su nombre. Lo que yo quiero enfatizar es que el Señor llama una y otra vez en algunos casos. Unas veces basta una sola llamada para que la persona acate ese llamamiento divino. Y aquí ese es el caso. Lo llama Dios: Moisés, Moisés, y él sin titubear inmediatamente responde con esta hermosa frase: heme aquí. ¿Qué hay que hacer? Sea Dios glorificado. Aquí estamos los que hemos sido llamados una y otra vez. A mí me llamó el Señor a servirle, lo he testificado, por ahí han colgado en YouTube esos testimonios, porque yo no olvido el día que Jesucristo me llamó por su misericordia. El próximo 13 de diciembre hará 40 años que yo entregué mi vida a Jesucristo. Jóvenes que me oyen, pienso ir al pueblecito donde conocí a Cristo, que ya es un pueblo más grande, con un grupo de pequeño, de viejitos que todavía perseveran, darle a Dios la gloria por haberme guardado 40 años de existencia sobre esta tierra. Ese llamamiento fue para salvación. Él me llamó muchas veces, yo fui mucho a culto, pero cuando empecé a sentir la carga de mi pecado, rehusé, porque yo estaba muy joven y dije: me meto de evangélico y me toca cortar con esto, cosas que a esta carne y a esta naturaleza le agradaban y le gustaban. Entonces no volví a culto, y yo no me convertí en un culto, ni en una convención, ni en una iglesia. Me salvó el Señor en una celda. Alabado sea el Señor. Ese día el llamamiento fue tan intenso y la carga de mi iniquidad tan fuerte que yo no pude resistir más y rendí mi vida a los pies del Señor. Esa tarde yo le dije: heme aquí, Señor. A los 6 meses de mi conversión, mi padre murió y me dejó como herencia 7 hermanos, mi mamá 8 y conmigo 9. Mi padre era un campesino, casi analfabeta, andaba de lado a lado, y nosotros estábamos en una condición no en pobreza, sino en miseria absoluta y total. Entonces yo cambié de planes. Yo pensaba casarme temprano, a los 20 años, porque mi madre era una mujer de un carácter muy fuerte y mi papá era muy noble, pero ella era muy drástica. Y yo dije: yo a esta señora no me la aguanto. Yo, los regaños, que me sigan tratando como niño y regañándome fuerte, yo me voy, me caso temprano. Pero aquel día cambió. El 17 de junio siguiente mi padre murió ahogado de una manera accidental y yo tuve que asumir esa carga. El 18 de junio entonces del año 77 yo hice un pacto con Dios. Ese día yo descubrí el cadáver de mi padre en un río donde pereció, y entonces me arrodillé y le extendí mis manos al Señor y le dije que estas manos iban a trabajar para ver de mi mamá y de mis hermanos hasta que el último tuviera siquiera 15 años. Y mi hermano tenía 4 añitos para entonces, el menor, y me dediqué a ello. Pero poco tiempo después tuve un llamado, ya no para ser salvo, porque ya lo era, sino para servir al Dios de la gloria. Escúchenme. En el año 79, un 25 de enero, yo tengo aquí fechas muy exactas porque yo he vivido la vida por ciclos. Amén. Por etapas que van marcando de una manera regular mi existencia, y pienso terminarla así, por etapas. Alabanzas al Dios del cielo. Que cada etapa sea un escalón para algo más. Y el 25 de enero del año 79, yo recuerdo que en Cúcuta, norte de Santander, en la frontera con Venezuela, había una campaña de un evangelista muy usado de Dios que se llamó Gille Ávila. Aquí a Chile vino varias veces. Toda América Latina la recorrió este varón. Y yo entré, fui a esa campaña, me llevaron, me regalaron el pasaje, el transporte a unas 12 horas de donde yo vivía. Y había mucha gente aceptando a Cristo en el estadio. Había una tarima en toda la mitad de la gramilla, y allí yo me arrimé a ayudar a felicitar los nuevos. Un pastor me dijo: mire, hermano, anote los nuevos, mire, ayúdenos que no tenemos ujieres. Y yo entré. Perdón. A su nombre. Entré entre ellos y empecé a ministrar y a darles la bienvenida, el saludo. Y de pronto una mujer bajó por la escalera, yo no olvido ella, una puertorriqueña, no sé quién es, bajó por allí hablando en lenguas, y yo intuí que venía hacia ahí.
Y en efecto caminó y caminó entre la gente, adoraba con unas lenguas espirituales a esa mujer, y luego llegó donde yo estaba, impuso su mano sobre mi cabeza, yo me caí sobre la grama, y allí Dios me habló a través de esa señora, de esa mujer. Me dijo: me llevé a tu padre para enseñarte cosas que necesito que sepas, que aprendas en la práctica. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando termines ese ciclo, te abriré una puerta y recorrerás este país y darás muchas cosas que yo te voy a dar en su momento. Y luego te abriré otra puerta y cruzarás fronteras. Escuchen esto: hoy se está cumpliendo una vez más esa profecía que Dios me dijo hace más de 36 años ya. Alabe al Señor en esta hora. Pero ese año yo no salí a la obra, me dijo muchas más cosas, el año siguiente me lo repitió, y entonces ahí sí determiné salir después de 2 o 3 confirmaciones. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay unos de ustedes que están haciéndose los duritos, como dijeron en México, alabado el nombre de Jesús, que tienen temores infundados, creen que se van a morir de hambre, y les quiero decir: no hay ese tal en la obra bendita del Señor. Hombre que Dios llame, mujer que Dios llame en esta obra, Él lo sostiene por su misericordia. Se lo digo yo con toda propiedad. Yo sé lo que es el hambre, la miseria, la necesidad. Y una vez que yo puse la mano en el arado el 5 de abril del 1981, yo empaqué 2 muditas de ropa, unos zapatos viejos que tenía, y partí a servir al Señor del cielo. Escúcheme, jóvenes, la despedida no fue tan agradable. Mi mamá, que no tenía una visión ministerial y que duró 13 años sin entenderla, me dijo: ¿y se va a meter de pastor siempre? Yo le digo: sí, mamá, yo tengo un llamamiento divino. ¿Sabe qué me dijo? No tiene unas manos que su papá le enseñó a trabajar, no sabe empuñar una herramienta. Yo tenía estas manos llenas de callosidades, de empuñar hacha, machete, herramientas de campo. Yo sé todas las labores del campo rústicamente, cuando no había ningún tipo de máquina que hoy existe en guadaña, motosierra. Yo lo hacía todo de una manera rústica, con lo más elemental y rudimentario que había. Así que yo tenía mucho callo en las manos. Y yo le mostré las manos, le dije: mamá, yo puedo trabajar, pero necesito ir a servir al Señor. Reunió a mis hermanas, escúchenme en esto, que son mujeres la mayoría, y le dijo: miren, que se va a meter de pastor. Ya no venía aquí otra vez con esa maleta y esa caja de cartón, una cajita que contenía unos poquitos libros. Ese fue la despedida, ese fue el reto. Óigame, los psicólogos modernos que hoy hablan de motivación y de incentivo, y que no se puede traumatizar a nadie, que hay que tratar a los muchachos así, a mí no me trataron de esa manera. Ahí mi mamá me dijo: ya lo voy a ver aquí otra vez, me va con esa caja y esa maleta, en vez de irse a trabajar al campo, a coger arriba y abajo, por ahí con una Biblia en la mano. Le dije: me voy a servir al Señor. Y aquella noche yo recibí 6 creyentes, alabado el nombre de Cristo, en un pequeño poblado llamado Puerto Lleras, a la orilla del río Arauca. Yo ansiaba que se mueran, y me tiré de rodillas hasta la madrugada, y le lloré y le mostré las manos al Dios del cielo, y toqué la maleta y le dije: Señor, que no permitas que yo regrese con esta maleta de fracaso, porque si lo hago, mi mamá va a llamar a la vecina. Y dije: mire, yo se lo dije que no era capaz, que aquí estaba otra vez. Y yo le lloré al Dios del cielo y dije: no me permita nunca volver en esa condición. Mi madre hace 20 años que fue a la presencia del Señor, y nunca llegué con esa maleta, porque el Dios que llama, el Dios que prevé las cosas, oh gloria a Dios, alábele en esta hora. Usted que puede alabar, alábele por favor. Es que estamos hablando de un llamamiento, de una necesidad. Aquí había un pueblo cautivo, había gente bajo el yugo egipcio, había gente golpeada, maltratada, hebreo. Estaba llegando en el reloj de Dios el tiempo de liberarlo, y necesitaba un instrumento. Y aquí está el instrumento diciéndole: Señor, heme aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la empresa que hay que aprender? Alabado el nombre de Dios. Yo quiero citarles otros casos, porque este también salió a la primera llamada. Veamos otro que está en Génesis capítulo 12, y verán que aquí tenemos a Abraham también respondiendo a un llamado divino. Alabe al Señor y vaya conmigo hasta allá. A su nombre, gloria. Alabado sea Dios. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, oigan la forma de llamarlo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Este pueblo que liberó Moisés se originó en el llamamiento de Abraham. Los grandes proyectos divinos siempre han tenido como protagonistas al Dios del cielo y como instrumentos a seres humanos comunes y corrientes. Amén. Cuando usted lea la Biblia, no crea que estos personajes eran gente súper especial. Ellos son comunes y corrientes, humanos como nosotros. Pero Dios los llamó, entendieron y corrieron hacia las manos del maestro, y ahí está el proyecto. El pueblo fue creado de los lomos de Abraham y posteriormente fue liberado de la esclavitud egipcia a través de este hombre llamado Moisés. Con un solo llamado no fue suficiente, pero miremos uno que necesitó 2 veces ser llamado. Amén. Jonás capítulo 3. Alabe al Señor, a su nombre gloria. Vaya captando, hermanos, esta verdad que en esta noche se está enfatizando aquí. Libro de Jonás, capítulo 3. Alabe al Señor y lo encuentra. Aquí está, gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 1, ¿lo tienen ahora? Vino palabra de Jehová. Lean el resto. Por segunda vez. ¿Están oyendo? Vino palabra de Jehová a Jonás. A ver, las mujeres. Vino palabra de Jehová a Jonás. Y aquí hay unos que le están oyendo por segunda vez, otros hasta por tercera. Amén. Por segunda vez. El primer llamado no fue oído por Jonás. Todas esas historias son muy conocidas en la Biblia, y usted sabe que Jonás se fue a un lugar diferente al que Dios le había indicado que fuera, que compró su pasaje, porque para hacer la obra de Dios nos tienen que dar el pasaje y todos los viáticos, pero para hacer nuestra voluntad sí compramos de nuestra cuenta y de nuestro bolsillo las cosas. El humano es así. Aquí está este hombre, hermanos, había una necesidad. En cada llamamiento siempre hay un motivo detrás de él de fuerte peso. ¿Me hago entender? Dios nos llama porque sí, es porque hay una gran labor que realizar. Aquí no era la liberación de un pueblo de Israel, era una ciudad impía, una ciudad gentil llamada Nínive, capital del antiguo imperio asirio. Perversa la ciudad, llena de rapiña, de deterioro. Era una ciudad corrompida en gran manera, según lo registran los profetas menores. Y allí era enviado este hombre, pero la primera vez no quiso ir. Se fue para otra parte. Allá Dios lo persiguió, lo buscó, lo trajo casi a las malas. Y cuando ya le da esa experiencia amarga que ustedes han leído, vuelve el Señor a decirle: Jonás, aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Dios del cielo? Jonás, ¿cuántos en la iglesia tenemos que después de una y otra azote divino es que han llegado? Sí, Señor. Hay gente que me ha dicho: pastor, yo no pude huir más de la presencia del Dios del cielo. Sea Dios glorificado para siempre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Escuché hace más de 30 años en Venezuela un cura católico. Ese hombre era de nombre Yesid, no sé si viva todavía. Y este hombre se dio a perseguir al pueblo evangélico en Colombia. Y donde quiera que lo mandaban, él pedía que no hayan evangélicos en la comunidad, en la comarca donde yo vaya. Y donde quiera que llegaba, ahí se los encontraba. Una vez en la Sierra Nevada de Santa Marta, él llegó allá porque no había cristianos supuestos, pero cuando llegó habían hecho un bohío, una choza enorme de palmas, y allí se adoraban y bendecían, y él de noche los escuchó cantando, y entró ese hombre en molestia, dijo: donde quiera yo me encuentro a esta gente, no los quiero. Pero lo peor fue que de las 2 monjas y los 2 monaquillos que iban con él, se le habían convertido ya 2 monaquillos y una monja, y le quedaba una sola. Se los llevaron los evangélicos. En cuanta incursión que él salía, ellos aprovechaban, incursionaban la parroquia, evangelizaban a lo suyo y los pasaban para allá. Y cuando él ya se vio con uno solo, dijo: yo no puedo regresar allá a la diócesis a entregar a quién. Me quitaron, en vez de yo sacarlos de la comunidad, me quitan mi gente. Yo a esta gente los tengo que acabar y desaparecer. Y él dice: en mi mente concibió un plan macabro. Consiguió mucha gasolina y hizo unas pequeñas bombas molotov,
Y luego se alistó y dijo: ellos oran de 11 a 12 de la noche. A las 12, a la 1 están dormidos. Es el momento de tirarles este incendio encima de la choza esa y que se quemen con todo y templo. Y consiguió la gasolina y armó aquello, fijó la fecha y el día. Terminó su liturgia y el hombre se fue a esperar que se durmieran. Él dice: por ahí a las 9 de la noche me empezó un dolorcito de cabeza. A las 10 de la noche estaba más intenso y ya estaba tomando pastillas. A las 11 de la noche, dice él, el dolor, yo no tenía dolor de cabeza, el dolor me tenía a mí. A las 12 de la noche estaba golpeándose contra el piso, desesperado al borde de la locura del dolor tan intenso. Y a la 1 de la mañana, que era la hora de ir a meter candela, iban con él, hermano, los llevaban los indígenas colgados en una barbacoa, se los llevaban para sacarlo a la ciudad de Santa Marta para que lo atendieran, porque no era posible que calmarle el dolor bajo ninguna manera. Allá duró 3 días. Desesperado, no hubo analgésico que valiera ningún medicamento. Esos médicos asustados decían: pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué no se calma ni duerme nada? Y él pensaba: cuando llegue de aquí, quemo ese templo con esos evangélicos dentro. Pero en un momento de lucidez dijo: yo, últimamente, cada uno que haga lo que quiera. Si ese otro monaguillo se quiere ir, que se largue también por de los evangélicos, no voy a quemar nada. Y cuando él pensó, inmediatamente se desapareció el dolor. Cuando él regresa, él testifica. Al otro día de haber regresado, que vino bien, todo normal. El pastor, el misionero, lo visitó y le dijo: Dios lo bendiga, ¿cómo le fue? Dijo: mal. ¿Tuvo un dolor de cabeza? Dijo: sí, muy intenso. Usted pudo habérselo evitado. Dijo: es que usted no le ha dolido la cabeza. Nunca le ha dolido por los motivos que le dolió a usted. Por favor, dijo, hable y reconozca que usted iba a quemar nuestro templo. Él dijo: pero ¿cómo así? Y dijo: miren, Dios revela las verdades, lo oculto del corazón. 2 días antes de ese mal que le vino a él, Dios, ya estaban terminando una reunión de oración y Dios levantó una indígena y dijo: así dice Jehová el Señor, dueño de mi obra. Hay un enemigo que intentará hacer daño, no se lo voy a permitir, porque yo he llamado a esta iglesia a hacer presencia en este lugar, y pondré en ese hombre un intenso dolor de cabeza hasta que desista de su macabro plan. Y él se quedó mirándolo así. Eso dijo Dios, dijo, eso dijo. El hombre al otro día se fue de allí y andando vino a encontrar a Cristo en Caracas, Venezuela, cuando iba rumbo para España. Porque Dios sigue y busca a aquel que necesita para hacer un trabajo. Por favor, no le huya más. Aquí hay vidas y allá en internet que me están oyendo que saben que hay una tarea que Dios quiere que usted haga. Tal vez no es liberar un pueblo, una nación completa. Tal vez no es una ciudad total, pero hay algún detalle, algo hay que hacer en la vida personal, en la vida familiar, no sé en qué, pero Dios quiere que usted haga esa tarea. ¿Me están oyendo en esta noche, amados? ¿Por qué esperar 2 veces Jonás? Pudo haber ido la primera vez. Se pudo haber ahorrado todo aquello, pero Dios amaba tanto a Nínive que bregó con su profeta una y otra vez para conducirlo. Sea Dios glorificado para siempre. Pero hay unos que necesitan más de 2 llamados. Qué triste que así sea. Amén. Cuando yo ingresé allí, estaba el pastor leyendo exactamente el pasaje bíblico del libro 1 de Samuel. ¿Por qué no lo vemos otra vez? Vamos allá, por favor. Dale gloria al que vive en esta noche. 1 libro de Samuel, por favor. Oh, gloria a Dios. Aquí está el Señor con nosotros, hermano. Y recuerden que esta puede ser su última llamada. Santo es el Dios de la gloria. Alabado su nombre. Justamente el capítulo 3. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Aquí está. Miren la causa que había. Antes del llamamiento viene la razón. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. Un profundo vacío espiritual y ministerial se vivía. El oscurantismo había invadido. El único sacerdote que había, un tal Elí, se había desprestigiado su ministerio. Sus hijos se habían pervertido al extremo de abusar de las mujeres que venían al ayuno y a la oración allí. Se robaban las ofrendas, las tomaban por la fuerza.
Se había vuelto el templo, el culto, hermanos, un lugar de pillaje, un deterioro terrible. Para que llegue a darse una condición moral tan terrible, era porque había un descuido total y absoluto. ¿Y cómo iba Dios a hablar con frecuencia en medio de gente tan depravada, tan sucia? Y en medio de un hombre que como pastor, como líder, le dijo a los hijos: yo escucho por ahí que hay mala fama de vosotros, cuando él sabía. Dios se lo dijo: usted sabe lo que hacen las suciedades, inmundicia que cometen sus hijos en el templo. Pastores que me oyen en esta noche, si usted sabe que sus hijos están actuando de una manera pecaminosa, por favor quítelos del altar, no sea que el juicio le caiga también a usted. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Dios del cielo? Es cierto que el ministerio no es genético, no es hereditario, pero la moral sí tiene que observarse dentro de los cuatro paredes de un templo, hermano. Y estaba en esa condición tan deteriorada, tan arruinada, y no había nadie que sustituyera adecuadamente aquello, que corrigiera el mal. Y tiene Dios que fijarse en este muchacho. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo, hermano? ¿Cuál era la condición? No era la liberación de un pueblo numeroso físicamente, era el deterioro que había en el silo, en el templo, hermanos míos. Y Dios buscando con quién sustituir, alguien con el cual hacer algo, con quien limpiar su imagen. Ya las mujeres no podían venir al culto a orar, porque ellas le contaban a las otras, veían esos depravados, miserables en la calle, y decían: ahí va ese otro, los que traían la ofrenda. Dice la Biblia que el pueblo menospreciaba las ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos venían y el oferente le decía: mira, déjame ofrecer el sacrificio primero. Y le decían con violencia: déjamela tomar, ahora entrégamela o la tomo por la fuerza. ¿Han leído eso, verdad, pastores y hermanos? Entonces era terrible, había un deterioro, ni en lo espiritual ni en lo económico, había miseria. El pobre hombre ya estaba viejo, pasado de años, muy gordo, además muy obeso. En una silla se la pasaba sentado, recostado en una columna. En esa condición el pueblo no podía continuar. Alguien tenía que levantarse. ¿Cuánto dan gloria al Dios del cielo? Amigo mío, Dios no se deja sin testimonio. Alguien tiene que levantar, Dios, cuando el deterioro, la miseria, cuando la apostasía empieza a imperar y el pecado a meterse en una iglesia, alguien tiene que levantar, el Dios de la gloria. ¿Cuánto levanta su mano y lo adoran en esta hora? No crean que es casualidad ese calificativo que nos dan de fanáticos legalistas que no nos dicen. No importa, pero aquí tiene que mantenerse una dignidad y un respeto en la parte ministerial, en lo doctrinal, en todos los aspectos. Alabado el nombre del Señor. Tiene que haber una dignidad para que Dios pueda moverse. Cuando Él se mueve es porque se agrada. Bendito y alabado su nombre. Que esa danza suya, ese gozo, esa euforia espiritual vaya acompañada de una vida recta y limpia internamente, para que Dios no se moleste y tenga que buscar un reemplazo como este. No encontró en los adultos, le tocó buscar un niño y lo llama. Mire cómo le dice Dios. Estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, justo antes. Y Jehová lo llamó a Samuel, y él le dijo: heme aquí. Pero como era un niño e inexperto, él creyó que era Elí. Ahí lo dice, ¿verdad? Se incorporó de su lecho, caminó hacia el cuarto donde dormía Elí y le dice, porque vino corriendo. Mire que fue tan impactante la llamada, que este jovencito se levantó a la carrera. La lámpara todavía estaba alumbrando antes que las tinieblas totalmente cubrieran el lugar. Lo único que alumbraba físicamente era una lamparita de aceite, y con ese último haz de luz, antes que la lámpara se apagara, corrió. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Porque la lámpara puede apagarse en algún momento y usted quedará en total tiniebla. Antes que la lámpara se apague en su totalidad, antes que se extinga la última llama, hay que correr. Alabado el nombre de Jesús. Corre, llega donde Elí y le dice: oiga la palabra. Le dice: ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez. Alaban al Señor del cielo. El Señor insiste, por segunda vez viene la llamada: Samuel, Samuel, heme aquí. Otra vez otra carrera, versículo 7. Oh, gloria a Dios. El 6. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y reacuéstate. Vuelve y se acuesta Samuel. Y Dios está esperando la respuesta otra vez. Como se acuesta, vuelve inmediato. El 7. Alabado sea Dios.
y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez. Alabado sea el Señor. ¿Sí me están siguiendo esta noche, verdad, hermanos? 3 veces. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanto afán del Dios del cielo en llamar a este jovencito? ¿Por qué no esperó que al otro día aclarara y en medio del día? No, hay cosas que Dios tiene que hacer pronto, rápido. A su nombre, gloria. Hay veces que hay tiempo para esperar y postergar, pero hay tiempo en que hay que correr antes que la lámpara se apague. Y la lámpara profética está que se apaga, porque Cristo viene pronto y hay gente que tiene esta tarde que definir su relación y su llamamiento divino, se lo digo. Alabe al Señor, por favor, denle gracias. Aquí vamos al versículo 8. Ya va a ter 3 veces, lo llamó la tercera vez y él se levantó y dijo a Elí: heme aquí. Una y otra vez usa esta misma respuesta. Eso no es nada más verbal, porque hay gente que lo dice, es tan fácil decirlo. ¿Es verdad que sí, hermano? Amén. Como decían unos jovencitos que cantaban tan bonito: te amo más que a mi vida. Y cantaban un coro que tiene ese contenido en su letra. Entonces después, alguno de ellos, que era el que vocalista, yo le dije: ¿usted de verdad ama al Señor más que a la vida? Me dijo: ¿por qué me pregunta, pastor? Le dije: porque usted tiene una noviecita que no es cristiana. ¿Ya le contaron, pastor? Le dije: sí, ya me hicieron saber. No diga eso, no se pare frente a nosotros a decir que ama a Dios más que a su vida, porque si lo amara no tendría esa muchacha impía, porque usted sabe por la Biblia que eso no está permitido delante de Dios. Una cosa es decir, movidos por la emotividad: heme aquí, Señor, heme aquí. Y cuando Dios dice entonces: amén, dame aquello que más amas. Usted va a venir esta tarde a decirle: heme aquí, pero lo va a hacer de adentro de su corazón con toda la disposición. Sea bendito el nombre de Cristo. 3 veces lo llama Dios y le afana. Entonces vuelve por tercera vez. ¿Qué? Pues dice aquí: ¿por qué me has llamado? Entonces Elí, que fue despertado 3 veces también, 3 veces llamaba a Samuel, 3 veces corrió donde Elí, 3 veces concedía el sueño de Elí y 3 veces fue despertado. Pero ya este hombre no le hablaba a Dios. Cuidado, obreros de Dios, con esto. ¿Me están oyendo? Porque aprendemos por teoría cómo se le responde a Dios. Porque esta frase no se originó en Samuel. Es que Elí se la había enseñado al jovencito Samuel. Cuando te llame, mire lo que le dice. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare otra vez dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Le añadió un poquito: ya me has llamado, ya me has despertado, ahora dígame qué hay que hacer. Hable, dígale. Y él sabía que así se le responde a Dios, porque él tal vez en su juventud le había respondido de esa manera. ¿Cuántas cosas quedan en nuestra mente y gravitan allí, pero en la práctica no la hay? Sí está claro esta noche. Vuelve el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. ¿Cuántas veces lo ha llamado antes? Esta es la 4ª vez. Oh, bendito y alabado el nombre de Cristo. Una y otra vez Dios llama, insiste y toca, porque hay una necesidad. No puede continuar el pueblo en esas tinieblas. Esa lámpara que está a punto de apagarse, había que reavivarla. Ese templo donde se predicaba, ese altar donde se anunciaba la verdad, debía volver a cobrar vida. Alguien tenía que ocupar de nuevo y traer revelación, porque no había. Palabra de Jehová no abundaba, había escasez de ella. Alguien tenía que pararse y Dios necesitaba usar a ese alguien. Y ese alguien era un jovencito, un niño, un adolescente prácticamente. ¿Cuántas veces Dios tiene que usar a otros? ¿Es así o no? ¿Cuántas personas pudieran estar en los altares con mayores capacidades intelectuales y académicas que la nuestra? ¿Cuántos usted conoce que tiene hasta dotes de oradores y tiene esa facilidad para transmitir una clase, para captarla, y hablan idiomas varios, y eso es una forma tremenda? Uno se queda así mirándolo y uno como que desearía: ay, qué bueno tener eso. Pero ¿saben por qué no están? Porque Dios los ha llamado, pero no han querido obedecer. Alabado el nombre del Señor.
¿Cuántos de ustedes están con un llamado y usted sabe? Porque Dios llama una y otra y de otra manera. Y no solamente una o dos veces, 3 y hasta 4. Aquí está Dios llamando a este hombre. ¿Para qué? Para suplir esa necesidad. Alabe al Dios de la gloria. Dios, que conoce el fin desde el principio, estaba previendo que venía una necesidad profunda, que Israel se constituiría como nación, que necesitaba ungirse un rey, que necesitaba organizarse todo el proyecto para tener una nación organizada bajo la dirección divina, y tenía que usar a alguien. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Hermano, por favor, capten. Miren, esta obra es producto de una visión y una revelación divina. Yo he estado en Puerto Rico, en la casita donde empezó esta obra. El año pasado yo pasé por allí y estuve allí, no creo que fue, sí, este año. Había un aniversario. Y alguien me dijo, mire, ahí en ese barrio, se llama Barrio Obrero, ahí empezó la obra del movimiento misionero mundial. Y dije, Señor, qué maravilla. Y adoré al Dios de la gloria. Y bendije en ese carro, dije, gracias, en ese lugar tan sencillo, ahí empezó una familia. ¿Por qué Dios, previendo todo esto, viendo estas circunstancias que vendrían, viendo que vendría una apostasía terrible, una ausencia de temor genuino del Dios del cielo, que vendría una mercadería, hermanos, como nunca se había visto? Hoy el evangelio de Jesucristo, muchos se han vuelto mercaderes del evangelio, predican la palabra por ganancia. Amén. Tienen la piedad como fuente de ganancia, dice la Biblia, apártate de los tales. No es accidente, hermano, y no estoy hablando exclusivistamente. Hay muchas obras que predican y enseñan la verdad de Dios todavía. Esta dentro de ellas. Esta no es la obra de Dios, es una obra de Dios dentro de la obra de Dios. Pero toda esta circunstancia que se iban a venir, Dios empezó a traerla hace 53 años atrás y fue abriendo espacio. Y por eso usted oye que estamos en la India, que estamos en Australia, que estamos en Japón, que estamos en África, que estamos en Europa, que estamos en Sudamérica, que estamos en Chile. Cuando la alabanza al Señor de gloria. Todo esto porque Dios gestó esto desde un principio y llamó a un hombre visionario, un hombre que daba gusto oírlo, un hombre con una visión clara de lo que es la santidad, la pureza, con una rectitud de conducta, de comportamiento y con un celo doctrinal único que Dios le dio a este varón. ¿Cuántos bendicen al Señor otra vez? Aquí está pues supliéndose una necesidad que había que llevarla adelante. Y este hombre fue Samuel, que después de 4 veces entró a entender la bendición de Dios. Pero hay gente que necesita más de un llamado. Amén. No entiende ni con 1, ni con 2, ni con 3, ni con 4. Miremos el pueblo de Israel, por favor, en el libro 2 de Crónicas, capítulo 36. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. 2 de Crónicas, rápidamente, capítulo 36. Oh, gloria al que vive nuestro Dios. Vive Dios nuestro Señor, alabado su nombre. Aleluya. ¿Lo tienen ahora? Versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Ay, santo. Siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió, ¿cuánto? ¿Lo tienen? Constantemente. Subraye eso si quiere en su Biblia. Envió constantemente, o sea, una y otra y otra y otra vez, que envió la palabra a ellos, aleluya, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Óigame acá, por favor. Una y otra vez el pueblo se corrompía, el deterioro avanzaba. Dios quiso detener y mandó una y otra vez profetas. Unos se pararon afuera del templo como Jeremías, gritaban allá en la plaza. Otros entraban dentro, otros escribieron, los escritos los enviaban para que los reyes los conocieran. Amonestaban en público y en privado, por escrito y verbalmente. Una y otra manera era usada para hacer reaccionar al pueblo, pero aquí dice que en vez de hacerlo, el pueblo se hundía más y más y más y más en el pecado, haciendo como las naciones impías, cometiendo abominaciones. Y Dios envíe una y otra vez, llame una y otra vez, alabados al Señor. Finalmente ellos hacían escarnio de los profetas, dice el versículo 16, de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas.
hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Oigan la frase lapidaria que está al final. Escúchenla, léanla en su Biblia, subráyenla si quiere. Hasta que llegó la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Se cerró la puerta. Apocalipsis dice que Él cierra y ninguno abre, que Él abre y ninguno cierra. Y Dios toca, insiste, llama, y una y otra manera lo hace. Y cuando encuentra la puerta cerrada, Él se molesta. Y entonces se cierra la puerta y no hay más oportunidad. Alabanzas al Señor. Las vírgenes insensatas quisieron entrar después de la puerta cerrada y desde afuera llamaban: ábrelos, ábrelos, llamaban. No, les respondían de adentro: la puerta está cerrada. Y eso no le ha pasado solamente a los pecadores que oyen la palabra de Dios y hacen caso omiso de ella. Eso le ha pasado a gente llamada por Dios. Yo escuché hace unos años el testimonio de un varón que tenía una buena profesión, era profesor universitario, pero era un hombre fiel y era un maestro bíblico excelente. Él transmitía clases en la universidad y esos dotes de pedagogía que profesaba los utilizaba para predicar, para enseñar, y transmitía verdades. Porque hay personas que captan una verdad pero no tienen la facilidad de transmitirla, la guardan para sí y la entienden, pero no tienen el recurso para darla a conocer. Y este hombre usaba el papelógrafo, el tablero, lo que fuera, cualquier recurso, ilustraba. Era un maestro bíblico. Uno se quedaba así oyéndolo porque enseñaba la palabra. Y tenía un llamado para un país de Europa y no quiso ir. Una y otra vez le decía: Señor, espere que termine mi pensión. Cuando ya tenga una solvencia económica, yo voy y termino mis días allá. Pero el asunto era de urgencia allá en ese país. Pasaron los años, se pensionó con un buen recurso económico, y me cuentan a mí que en un culto misionero como el de hoy, este hombre pasó al frente porque hubo una administración muy hermosa y llorando le decía: Señor, heme aquí, estoy listo. Pero ya tenía más de 60 años de edad, ya tenía vulnerabilidad en su salud, y estando llorando y poniéndose en las manos del Señor, Dios levantó una profeta que vino allí y le dijo: ya es tarde, he buscado a otro, no podía esperarte tantos años. Ay, Señor, tenga misericordia. Dicen que oyeron gritos lastimeros. Este hombre lloraba y gritaba: Señor. Y el profeta le dijo otra vez: ya es tarde, no te necesito. Y se puso de pie la mujer, el instrumento, y se fue de allí. Y este hombre entró en un estado psicológico de angustia, tanto que hubo que recluirlo en una clínica de reposo, porque eso no le dejaba paz. No era por la salvación, que ya la tenía, no era el pecado lo que le preocupaba. Lo que lo angustió fue haber podido ir a tiempo, pero no haberlo hecho, por ir en una mejor condición, por esperar yo no sé qué, mientras las almas allá se perdían, mientras había una necesidad urgente. Dios tuvo que echar mano de alguien para suplir ese vacío que ese hombre no quiso llenar en ese lugar. Óigame, jóvenes, señoritas que me oye, hay un escenario que necesita ser ocupado por alguien, y usted no ha venido a esta convención por venir, por dárselas de turista, por estar de aquí arriba y abajo, por venir a conocer Santiago, no sé qué más. Aquí hemos venido para hablar de esta palabra y crear conciencia en su alma, para decirle que hay una necesidad terrible, que siempre la ha habido, que para Abraham ser llamado fue la necesidad de establecer un pueblo, para el llamamiento de Moisés fue los azotes egipcios contra los hebreos lo que produjo el llamamiento. Alabados al Señor. Que fue una ciudad pervertida de 120,000 ninivitas pervertidos y malos lo que provocó el llamamiento de Jonás. Oh, gloria al Dios del cielo. Que fue el deterioro, la apostasía, las tinieblas, la ausencia de palabra lo que trajo el llamamiento de Samuel. Y aquí tenemos, amados míos, un pueblo que estaba en deterioro. Lo que hizo que Dios enviara una y otra y otra y otra vez a llamar fue el pecado en que estaba. Como no quisieron esa gente oír, entonces dice la palabra que no hubo ya remedio para ellos. En esta tarde le quiero decir que algunos están a punto de ser declarados sin remedio, que ya no hay forma de que usted regrese. Pero en esta noche le quiero decir, si hay remedio para algunos. ¿Cuántos damos alabanza al Dios del cielo? Antes que sea tarde, antes que se cierre la oportunidad. Oh, bendito su nombre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria al que vive en esta hermosa tarde?
el llamamiento de los discípulos. Debo terminar porque me siento mal con esta incomodidad física, pero le quiero decir que Jesús quería establecer un reino sobre la tierra, llamar a una iglesia a la existencia de la cual nosotros somos la consecuencia 2000 años después. Mire, vamos a terminar aquí porque el tiempo también se me fue y está allí, hermanos, en Marcos capítulo 3 versículo 13. Oh, gloria al que vive para siempre. Y eso que no voy a hablarles de Saulo de Tarso, cuyo llamamiento es maravilloso en la palabra, pero aquí está Marcos 3:13. Por favor, ahí lo leen conmigo en sus mentes. Después subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Vengan, les dijo. Versículo 14. Y estableció a 12. Y oigan, ¿para qué? Primero, para que estuviesen con él. ¿Está claro? Aquí dicen amén. Allá en las galerías los llamó para que estuviesen con él. Los llamó para que estuviesen. Primero hay que estar con Jesús. No aspire a hacer algún ministerio si usted no está con Jesús, si no está en comunión espiritual con él, si no ora y busca su presencia. No espere ser ocupado u ocupada en ningún ministerio. Antes que un llamamiento, antes que un ministerio, hay que estar con. Y esta palabra tiene un profundo significado espiritual. Pero luego que estén con él, mire también la segunda causa. Y para enviarlos ¿a qué? A predicar. La predicación es una necesidad social. La predicación es una necesidad espiritual. La predicación suple una necesidad ética, moral, hermanos, y social en los pueblos. La predicación del evangelio, escúchame, amigos míos, sirve de amparo, de protección social contra tanta podredumbre moral que afecta a nuestros pueblos. Dicen amén. Miren, hermanos, en las altas concentraciones que tenemos en América Latina, Colombia entre ellas, los agentes de la policía se la pasan recorriendo por allá porque no hay nada que hacer dentro. A mí me dijo una vez en Bogotá un oficial de la policía, porque eran las 8:30 de la mañana y no abrían el Coliseo, y ese hombre no lo encontrábamos. Lo llamaban al celular y no respondía hasta que alguien dijo dónde estaba durmiendo. Fuimos a despertarlo a ese comando local y se despertó muy malhumorado porque se había acostado en la madrugada, y respondió por el radio porque lo llamaban. ¿Por qué usted no viene? ¿Por qué no abre? Mire que los cristianos quieren entrar. Dijo, ¿cuál es el problema? Abran la puerta, dijo por el radio. ¡Abran, que entren! Si eso fuera un partido de Nacional y Millonarios, los dos equipos de la capital, allí tendría yo una cantidad de patrullas, allí tenía a los motorizados y todo, pero los evangélicos los controlo yo con 50 o 20 o 10 agentes de auxiliares. Abran esa puerta, dijo el malhumorado, que entren a su culto, ahí no pasa nada, esa gente es otra. Cuando dijo eso yo le dije, repítalo, hágalo saber que nosotros somos otros. ¿Qué nos cambió? La predicación del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Había una necesidad de predicar, y todavía si en los tiempos de Cristo la había, hoy sí que hay una necesidad. Primero estar con Cristo, luego váyanse a predicar, porque la predicación cambia, transforma. Es la predicación que llama. Oh, gloria a su nombre, gloria. Oh, gloria al que vive, hermano. Usted que está sano, alaba y bendiga al Dios del cielo. Usted y yo somos fruto de la predicación del evangelio, pero así como usted hoy está aquí adorando y dando gloria, allá hay una cantidad que no están aquí. Allá hay un mundo que se pierde, allá hay la tiniebla que avanza, allá hay una necesidad profunda, y en esta tarde, en esta noche, alguien tiene que decirle, Señor, a este último llamado, a la predicación, al testimonio, a difundir la verdad tuya. Heme aquí. Cuando están aquí en esta tarde, que por última vez en esta convención le van a decir al Señor, heme aquí, Padre, heme aquí. Se lo dijo Moisés, lo dijo este hombre llamado Samuel, lo dijo Saulo de Tarso, lo dijo, aleluya, lo dijo Isaías. Ustedes los que están en internet, allá donde está, díganle al Señor, heme aquí. Hay una necesidad. Mire su familia perdida, mire sus compañeros de trabajo perdidos, mire los amigos hundidos en la drogadicción, mire el mundo en esta noche lleno de satanismo, mire las brujas y la inmundicia en la calle, mire el deterioro, mire los niños en esta noche expuestos a toda esta obra satánica. Mire que hay necesidad de predicar, y usted que tiene una buena garganta, una buena voz, no se
calle. Dígale esta noche, en esta última llamada que se hace a este altar, dígale desde allá: Señor, heme aquí. Abra sus labios, regrese a su lugar de trabajo, hermano, hermana. No espere que su pastor solamente lo haga. No espere que el evangelista, el predicador de culto al aire libre, hágalo usted. Mire que hay una necesidad. Mire su marido perdido, sus hijos e hijas perdidas. Mire su entorno y verá que usted necesita en esta noche decirle: Señor, cuenta conmigo. Empiece a comprometerse. Hable con el Dios del cielo. No espere, amigo mío, más. Usted que está siendo llamado al arrepentimiento, a usted le llama a Dios para que se arrepienta de sus pecados, de su maldad, de su adulterio, de su suciedad, de su perversión moral. Usted oiga la voz interna de su conciencia que le llama a Dios para que en esta noche se rinda a Él. Vamos a orar en esta hora. Y voy a invitar al pastor Gerardo, ya que mi voz no está en la mejor condición, para que haga esta oración ahora y clame a Dios por estos hombres y mujeres, por estos amigos y amigas que en esta noche están oyendo la última llamada. Muchas gracias por ver este video y no olvides de compartir a más personas este mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro próximo video.